la historia del boxeo existen nombres que jamás se olvidan y otros que injustamente fueron sepultados por el tiempo. Hoy hablaremos de uno de los peleadores más temidos, violentos y devastadores que haya pisado un ring. Un campeón mundial al que nadie quería enfrentar. Noqueador brutal, marcado por una violencia que dejó dos tragedias imborrables. Derribó gigantes, destruyó campeones y dejó una huella imposible de borrar en la historia del boxeo. En este video recordaremos a uno de los pesos completos más feroces de todos los tiempos. Conoce la historia de Max Beer. Maximilian Adalbert Beer nació el 11 de febrero de 1909 en Omaha, Nebraska, en una América aún ruda, donde la fuerza física era una forma de identidad, pese a que uno de sus abuelos era judío y su madre luterana. Max fue bautizado en la fe católica, una mezcla cultural que marcaría desde temprano su carácter contradictorio, carismático por fuera, tempestuoso por dentro. Con el paso de los años, Beer comenzó a forjar una imagen que desbordaba el boxeo. Fue conocido como The Livermore Lawroper, Mad Guy Maxi y el Adonis americano, apodos que hablaban tanto de su físico imponente como de su personalidad indomable, pero también cargó con un sobrenombre incómodo y polémico para su época, The Jewish Apollo, un reflejo como el público intentaba encasillarlo, inclusive fuera del ring. Antes de convertirse en profesional, Max Beer ya destacaba por fuerza natural, su estatura de 1,89 metros, su guardia ortodoxa y un peso completo que parecía hecho para el combate. No era un boxeador pulido desde la técnica, era un peleador instintivo, explosivo, con golpes que nacían más de la furia que del cálculo. Beer no entrenó en gimnasios de lujo ni fue moldeado por grandes estrategas desde el inicio. Su aprendizaje fue rudo, directo, casi salvaje. Cada pelea era una prueba de carácter, cada golpe una declaración de intenciones. Muy pronto, quienes lo veían pelear entendieron algo claro. Max Beer no subía al ring a competir, subía a imponer miedo. Beer debutó en el boxeo profesional en mayo del año 1929 en el Oak Park Arena ante Chief Caribou, pelea que ganó de manera contundente. Su comienzo fue bueno, aunque ese mismo año sufrió una derrota, pero eso no impediría su camino a convertirse en campeón mundial, noqueando en su mayoría de sus peleas. Beer no boxeaba para ganar rounds, boxeaba para destruir. Sus golpes no eran combinaciones elegantes, eran mazazos cargados de ira, lanzados con una intención clara: noquear sin piedad, en una época donde el boxeo aún era salvaje. Max Beer comenzó a abrirse paso en el boxeo profesional con una seguidilla de victorias y knockouts que llamaron la atención del país entero. El público no siempre lo amaba, pero todos lo respetaban y muchos simplemente le temían. Su nombre quedó marcado para siempre el 25 de agosto de 1930, cuando enfrentó a Frankie Campbell. Beer dominó la pelea con brutalidad. En el quinto round, una serie de golpes demoledores dejó a Campbell inconsciente. El árbitro detuvo el combate, pero el daño ya estaba hecho. Campbell murió días después a causa de las lesiones cerebrales. Aquella noche, Max Beer ganó, pero también cargó con una sombra que jamás lo abandonaría. Años después, otro nombre se sumaría a la tragedia: Ernie Schaff, un boxeador que enfrentó tanto a Beer como al gigante Primo Carnera. Schaff falleció en 1933 tras una pelea con Carnera, pero muchos señalaron que el castigo recibido previamente ante Beer había sido determinante. El mito del hombre que golpeaba más fuerte que su tiempo crecía, y también su reputación como el peleador más temido de la era.
En junio del año 1933, Max Beer enfrentaría a Max Schmeling, un peleador alemán respetado, un ex campeón mundial de los pesos pesados que llegaba con el prestigio intacto. Había conquistado el título del mundo en 1930 y su nombre ya estaba inscrito en la elite tras haber derrotado a Jack Sharkey, otro ex campeón mundial importante de su era. Schmeling no era un peleador cualquiera. Su boxeo era técnico, poseía experiencia y una reputación internacional. Del otro lado estaba Max Beer, un noqueador temido que cargaba no solo con la presión deportiva, sino con un simbolismo que en aquella época pesaba como plomo, debido a que tenía descendencia judía y Schmeling era alemán. Para muchos el tema deportivo y político estaban presentes, la tensión era notoria. Esta pelea era una prueba definitiva. Si Beer ganaba, sería respetado. Su nombre estaría listo para reclamar el trono de campeón mundial. El combate se convirtió en una demostración brutal de poder. En el 10º asalto, el cuerpo de Schmeling ya no respondió. Exhausto, destrozado por el castigo, no pudo continuar. El árbitro detuvo la pelea. Aquella noche, Max Beer no solo derrotó a un ex campeón mundial, lo destruyó con autoridad. Demostró que no era solo un fenómeno violento, sino una fuerza legítima dentro de la división. Schmeling cayó y con él cayó la duda. Desde ese momento, el camino de Beer hacia el campeonato ya no pudo ser ignorado. El monstruo noqueador había pasado la prueba y el boxeo jamás volvió a mirarlo igual. 1933 in Yankee Stadium. El 14 de junio de 1934, en el Polo Grounds de New York, se plantó frente al invencible gigante italiano Primo Carnera, campeón mundial de los pesos completos, un coloso que parecía indestructible, hasta que se encontró con Beer. Lo que siguió no fue una pelea, fue una demolición sistemática. Heavyweight Crown, New York, 14th of June, 1934. Beer derribó a Carnera 11 veces a lo largo del combate. Round tras round, el campeón cayó una y otra vez, golpeado, quebrado, absorbido por una tormenta de puños que no tuvo tregua. El árbitro permitió que el castigo continuara más allá de lo razonable, hasta que el cuerpo del gigante ya no pudo sostenerse. And they think the round's been stopped, but the action goes on, and Carnera wobbly legs. And Bear again is looking to take out the big man, and this is up on his feet. How many times has he been down in this fight? And he's gone down, but there was a right hand landed in there, and again the referee failing to get any. Carnera all over the place once more. En el round 11, la masacre terminó. Max Beer noqueó a Primo Carnera y arrancó el título mundial con una autoridad brutal, dejando claro que no existía rival capaz de detenerlo. Aquella noche, Beer no solo ganó un campeonato, se proclamó el verdadero rey de los pesos pesados, construyendo su legado sobre los escombros de un gigante caído. 15 seconds, 11th round, the winner, no champion, Max Beer. Para entonces, Max Beer ya había noqueado a 31 rivales, había destruido a excampeones, había humillado a gigantes y su nombre se había convertido en sinónimo de terror. Cada victoria por la vía rápida no solo ampliaba su récord, también construía su prestigio como campeón mundial, como el hombre más temido del peso completo. Pero Beer tenía un enemigo que jamás pudo noquear, él mismo. El exceso de confianza, la falta de disciplina, el alcohol y las mujeres comenzaron a pasar factura. El campeón ya no entrenaba con la misma hambre, confiaba en su poder como si fuera suficiente, y esa debilidad quedó expuesta cuando subió al ring frente a un hombre al que todos daban por acabado. El nombre de ese peleador era James Braddock, conocido como el Cinderella Man. La pelea se celebró el 13 de junio de 1935 en el Madison Square Garden de New York. Para el público y para el propio Beer, el resultado parecía escrito.
Otro knockout más para el campeón. Se decía que Braddock caería como todos los demás, pero el boxeo, como la vida, no siempre respeta los pronósticos. Beer conectó tremendas derechas, golpes que habrían noqueado a cualquier otro peleador de la época. Sin embargo, Braddock resistió round tras round, soportó el castigo, caminó sobre el abismo y se negó a caer. Lo que debía ser una ejecución se transformó en una batalla cerrada, incómoda, desesperante para el campeón. Telegraphed right hands which did the day be clowning, but Braddock knew the story. Finding the target, but no great power in those shots. Left hand again from Braddock. Oh, good shot from the challenger. It's not indeed. There, the heavier man. And Max Baer find the big shot. Oh, good right hand from Braddock. And Braddock, maybe, as the two embrace, maybe he's pulled off one of the great... So the celebrations begin. Braddock's won it. Max Baer failing in his first defence. And James J. Braddock from New Jersey, aged 29 in his 84th professional fight, is champion of the world. Tras 15 asaltos, el veredicto cayó como un golpe seco. James Braddock venció a Max Baer por decisión unánime, convirtiéndose en campeón mundial de los pesos completos. El público no lo podía creer, ni siquiera Baer lo entendía del todo. Al final, el monstruo noqueador reconoció al hombre que había sobrevivido a su poder y le dio su respeto. Aquella derrota no solo arrebató el título, también expuso la fragilidad detrás de la fuerza bruta. Años después, esta historia llegaría a la pantalla grande en la película Cinderella Man, donde James Braddock fue retratado como el héroe improbable y Max Baer como el monstruo noqueador que realmente fue, devastador en el ring, pero derrotado por sus propios demonios. Cinderella Man. El 24 de septiembre de 1935, en el Yankee Stadium de New York, Max Baer volvió a pisar el ring sabiendo que no enfrentaba a cualquier peleador. Pelearía en contra del que es considerado el mejor peleador de la historia, el legendario bombardero de Detroit, Joe Louis, quien era un peleador frío, preciso, implacable, un boxeador técnico que poseía poder en ambas manos. Max Baer intentó hacer lo suyo, intimidar, boxear sucio, mofarse, golpear con fuerza, pero Louis no era intimidado por ninguna de las cosas que hacía Baer. Louis solo lo boxeó y aprovechó para conectarle sus mejores golpes. Baer cayó esa noche en 4 rounds, cayó ante el mejor en apenas 4 asaltos, algo que muy pocos habían logrado, derribar al monstruo noqueador. Louis demostró que el boxeo no solo era fuerza y poder salvaje. Aquella noche, Baer perdió con claridad ante un grande, pero su derrota no manchó su legado. Perder contra Joe Louis no fue una caída común. Esa vez cayó en contra del mejor. Lightning left hooks to the jaw. There's down. That last hard right to the jaw did it. The first left hook is quickly followed by a second. Before Baer can even get his hands up, Louis slams 2 shots home. The first knockdown was a right to the jaw, the second from the left, and this one another right. 10, that's it, it's all over. Attention, please. The time, 2 minutes, 4th round, winner is Louis.
Joe Louis defeats former champion Max Baer in less than 12 minutes of fighting. The Bomber's 25th straight victory. Lejos de desaparecer de los cuadriláteros, el viejo monstruo regresó al ring para reivindicarse. Sin títulos en juego, sin reflectores de campeonato, Beer volvió a hacer lo único que sabía hacer: golpear y ganar. Encadenó victorias consecutivas, recordándole al mundo que su nombre seguía siendo sinónimo de peligro, que su legado no dependía de un cinturón. Aún así, su carrera no fue un fracaso. Al final de su trayectoria, Max Baer acumuló una racha impresionante de 28 victorias por solo 3 derrotas en sus últimos combates. Se retiró del boxeo en el año de 1941 ante Lou Nuva, en una triste derrota para una gran carrera boxística. Baer enfrentó y derrotó a los mejores peleadores de su época. Compartió grandes escenarios con boxeadores legendarios e inmortales como Joe Louis, Max Schmeling, Jack Dempsey, Jack Sharkey, Tommy Fern, James Braddock, Primo Carnera, entre otros muchos grandes campeones y leyendas de la época, una era en la que el mejor se enfrentaba al mejor. Pero sus derrotas no fueron únicamente consecuencia de enfrentar a rivales legendarios, también fueron el reflejo de sus propias decisiones e indisciplina, los entrenamientos incompletos, su confianza desbordada, su poco rendimiento físico, las noches largas, el exceso de alcohol, llevadas de la mano de una vida sin control, terminando erosionando al campeón. Max Baer fue el causante principal de su debacle, por su incapacidad de tomarse a sí mismo con la seriedad que exigía el deporte del boxeo. Tras su retiro, Max Baer desarrolló una carrera en el mundo del espectáculo, participando en películas y eventos nocturnos, realizando apariciones en cerca de 20 películas, incluyendo The Prize Fighter and the Lady, junto a Mina Loy en 1949. Su última participación en la pantalla grande fue en la película de Humphrey Bogart, The Harder They Fall, en 1956. Formó un exitoso dúo de comedia con el también boxeador Maxie Rosenblum, conocido como The Two Maxis, actuando en varios clubs nocturnos. También trabajó como árbitro de combates de boxeo y lucha libre. Fue disc jockey en una estación de radio de Sacramento y director de relaciones públicas para concesionario de automóviles. Baer permaneció siempre en los reflectores y la vida pública. Nunca se mantuvo quieto. Siempre fue una persona muy activa. Gozó de su fama y de su popularidad en todo momento. Max Baer era un personaje arriba del ring, pues gozaba de su papel de villano cuando se encontraba arriba, pero fuera del encordado se le recuerda por ser un caballero y un hombre que se preocupaba por sus rivales. Después de que terminaban las peleas, se dice que visitaba a sus oponentes. Estuvo presente en el hospital con Primo Carnera cuando éste recibió una paliza a manos suyas. Envió flores y disculpas a la familia de Ernie Schaap cuando éste estuvo una semana en el hospital y después perder la vida. Incluso pagó la educación de los hijos de Frankie Campbell, peleador que falleció a manos de él en un combate. Al igual que con Max Schmeling, se mantenían en contacto y los saludaba con entusiasmo y alegría cuando estos se encontraban. Baer parecía que lo apagaban con un botón y era otra persona fuera del ring. Max Baer fallecería el 21 de noviembre de 1959 en Hollywood, a los 50 años de edad, víctima de un infarto agudo de miocardio. Su muerte cerró una vida intensa, marcada por la gloria, la violencia y la contradicción. Con el paso de los años, su figura trascendió en el boxeo y encontró nuevas formas de ser contada. En el 2005, Max Baer fue interpretado en la película Cinderella Man, donde el actor Craig Bierko
dio vida a su personaje. Sin embargo, la representación generó polémica. Bear aparece retratado como un hombre cruel, casi un asesino que se regodeaba ante sus víctimas, e incluso como alguien que intenta aprovecharse de la esposa de James Braddock, una versión cinematográfica que para muchos historiadores del boxeo tenía poca relación con la realidad. Con el tiempo, su figura comenzó a ser reivindicada desde otros ángulos. En 2008, el escritor Federico G. Pollack publicó en Buenos Aires la novela de literatura fantástica Remember Max Bear, una leyenda urbana, donde el campeón es descrito como un personaje simpático, inteligente y complejo, alejándose del estereotipo de villano violento. Su hijo, Max Bear Jr., se hizo famoso por su cuenta como actor, interpretando el papel de Jethro Bodine en la popular serie de televisión The Beverly Hillbillies. La vida de Max Bear fue dinámica, contradictoria y profundamente humana. Fue un campeón temido, un noqueador brutal, pero también un hombre atrapado entre la fama, el exceso y el peso de su propia leyenda. Hoy su nombre sigue vivo en libros, películas y debates históricos, porque algunos campeones ganan títulos, pero otros, como Max Bear, ganan un lugar eterno en la memoria del boxeo. Descanse en paz Maximiliano Adalbert Bear, el verdadero monstruo noqueador. Hasta siempre, campeón. Si te ha gustado este video, regálanos un pulgar arriba, suscríbete al canal y sigue disfrutando de más historias legendarias como esta. Me despido, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.